En este video aprenderemos a crear bases de datos con sus respectivas tablas a través de Microsoft Access. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo y podemos hacerlo desde el botón de inicio, todos los programas, buscamos donde dice Microsoft Office y seleccionamos Microsoft Access. Nos aparecerá automáticamente esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos y en esta parte de aquí podemos cambiarle el nombre dependiendo lo que vamos a hacer. Llamaremos facturación. Si damos clic en el icono de aquí podemos elegir dónde guardar nuestra base de datos. Escogeremos el escritorio, aceptar y por último crear. En esta parte izquierda nos aparecerá por defecto una tabla y nosotros trabajaremos en las tablas de datos a modo de diseño. Para trabajar en modo de diseño podemos hacerlo desde esta opción que dice ver aquí en vista de diseño, o podemos hacerlo también dando clic derecho al nombre de la tabla y vista de diseño. Nos pedirá el nombre de la tabla, escribiremos clientes. Nos aparece que escribamos el nombre del campo, el tipo de datos, podemos seleccionar uno y una descripción de lo que se refiere a dicho campo. En esta parte salen las propiedades del campo. Podemos seleccionar entero. El nombre del cliente es tipo texto. Nosotros podemos especificar el tamaño que queremos darle al campo. Teléfono del cliente, todos los teléfonos, la mayoría tienen ya su número de caracteres fijo. En nuestro caso le colocaremos 10 y con una máscara de entrada, que este nos servirá para que aparezcan automáticamente ya los guiones cuando estemos trabajando con los formularios. Este va a ser tipo moneda. Y en decimales, aquí podemos cambiarle los decimales cuando sean, por ejemplo, precios, así como en este caso el límite, le dejaremos con 2 decimales. Y de esta forma ustedes, dependiendo de lo que trate su tabla, llenarán los campos, el tipo de dato con su respectiva descripción. Para guardarla simplemente debemos dar clic en el botón guardar. Para crear una nueva tabla, entonces nos vamos a la pestaña de crear y luego seleccionamos tabla. Y dependiendo de las que necesitamos, solo volvemos a crear las que ocupemos. Y trabajamos de la misma manera en vista de diseño cada una de ellas. Cuando ya hemos llenado todas
todas las tablas que necesitamos con sus respectivos datos, entonces nos queda por hacer nuestro diagrama de identidad de relación. Para hacer nuestro diagrama nos vamos donde dice herramientas de bases de datos y relaciones. Nos aparecen las tablas que tenemos, entonces las damos a agregar. Lo cerramos cuando ya hemos agregado todas las tablas. Si podemos ver aquí en la tabla de facturación tiene una relación con código del cliente, entonces solo jalamos hasta donde dice código del cliente. Nos aparecerá esta ventana, seleccionaremos exhibir integridad referencial. Y así con las demás que tienen entidades referenciales. Ok, y guardamos nuestro diagrama de entidad de relación. Ahora llenamos con registro cada una de las tablas de datos. Para ello damos doble clic sobre el nombre de la tabla que deseamos agregar o podemos hacerlo clic derecho y darle en abrir. Y llenamos así cada una de las tablas que necesitamos. Cada uno de los registros de las tablas de datos vamos a crear lo que son los formularios. Para crear los formularios seleccionamos la tabla a la que queremos crearle y nos vamos a la pestaña de crear y seleccionaremos asistente para formularios. Luego, si se pueden fijar, aquí está ya en la tabla seleccionada. Pasamos todos los campos hacia el otro lado, que son los que aparecerán en el formulario. Podemos nosotros definir cómo queremos que aparezca. Aquí podemos cambiarle el nombre si lo deseamos o dejarle este por defecto. Y aquí podemos apreciar cómo queda en el formulario. Así para cada una de las tablas. Cada uno de los formularios correspondientes a las tablas, nos queda por crear también lo que son los informes, que de la misma manera nos vamos a la pestaña de crear y usaremos también el asistente para informes. Tenemos seleccionada ahorita la tabla de proveedores, pasamos los campos hacia el otro lado. También nosotros podemos decidir cómo aparezca nuestro informe. Y aquí está hecho nuestro primer informe.
informes correspondientes a nuestras tablas. Después de realizar los formularios y los informes de las diferentes tablas, también vamos a crear lo que son las consultas, que esas las podemos hacer dependiendo un solo campo. Entonces, para ello siempre nos vamos a la pestaña de crear y asistente para consultas. Asistente para consultas. Y aquí vamos a hacer una consulta en la tabla de clientes. Vamos a dar clic donde dice modificar el diseño de consulta. Nos aparecerá esta pantalla. Vamos a hacer una consulta dependiendo del límite de crédito. Para ello, escribimos aquí lo que queremos pedir. Damos clic en guardar y luego ejecutamos la consulta. Esto es lo que nos va a aparecer cuando nosotros ejecutemos esta consulta. Ahora, así podemos hacer para cada una de las tablas. Vamos a crear una consulta. En el caso de la facturación, vamos a crear una dependiendo de la fecha. El producto lo haremos dependiendo del código del proveedor. ¿Verdad? Ahora solo nos faltarían proveedores. Vamos a crear una consulta. Y lo vamos a hacer dependiendo de la dirección. Este será el mensaje que nos mostrará cuando nosotros ejecutemos cada una de las consultas. Pero para ejecutar las consultas también tenemos que hacer para estas consultas su respectivo informe. Entonces nos vamos a la pestaña de crear, asistente para informe, y aquí nos aparece cliente consulta, que es a la que le vamos a crear. Igual como habíamos hecho los primeros informes, de la misma manera pasamos al otro lado. Aquí nosotros siempre decidimos. Y aquí nosotros podemos cambiarle el nombre, como les decía anteriormente. Aquí está, nos pide ingresar el límite de crédito. A uno le coloqué 500 y aquí aparece ya el cliente que tiene ese límite de crédito. Y así podemos hacer para cada uno de los demás. Vamos a crear otro informe. Nos pide la fecha y aquí están las facturas creadas en este día, y así se crean los reportes de cada una de las